Mm, ¿Quién inicia ahorita? Comencé yo. Dale entonces. Yo comenzaría, doctor. O no sé si mejor están listos ya. A ver, En veamos una todos los secuencia. demás. ¿Están listos los demás? Sí, Bueno, doctor. Dele. Sí, ya estamos. Vaya, comienzo entonces. delen entonces. Ya estamos todos. Bye. Yo le voy a hablar acerca de lo que siendo el tejido venimos a hablar en este momento. ¿Va? Como ya sabemos, existen dos tipos de tejido embrionario que se crea, que participan a la osteogénesis, que este viene siendo para crear lo que viene siendo los huesos. Y ahí entra lo que es siendo el mesodermo y la cresta neural. El mesodermo se crea mediante lo de la capa paraxial y lateral, y la cresta neural se crea del mesodermo ¿cómo es que se llama? Mesodermo paraxial, ¿verdad? Lo que sabemos del mesodermo es la que crea prácticamente lo que viene siendo los huesos y lo del esqueleto axial. Viene siendo, como ya saben, el esqueleto axial es el que cubre los órganos vitales como el corazón, los pulmones, etcétera, ¿verdad? Y la cresta neural es el que crea lo que viene siendo también es huesos, pero más que también las veras craneales, lo que viene siendo el cráneo y la columna, más que todo, y algunos músculos que están, algunos músculos que están en la espalda, y así va. También se encuentran en los laterales del tubo neural como ya sabemos, se crea mediante cresta neural, y sin esto en los tubulares son un segmento de bloques, ¿verdad? Que estos bloques tisulares, un bloques tisulares, ambos lados extremos, a estos bloques tisulares se les conoce como somitómeros o cítara. A los somitómeros se les conoce en la región craneal, y más o menos en la región que viene siendo occipital a caudal. Eh, y también encuentra el esclerotoma y el dermomitoma, pero estos ya son derivados también del mesodermo paraxial y se encuentran bien en laterales. Pero esto al final de la corta semana, solo el escleroma se vuelve polímero. Esto quiere decir que se vuelve polímero que tiene más de formas prácticamente, y da origen a lo que es un tejido laxo y mesenquima, y un tejido conectivo embrionario. Mesenquima sí es es una célula madre multipotente que se encuentra prácticamente en la ósea, como ya vemos, la médula ósea, que juega un papel muy importante, ya que lo sirve prácticamente para el paro de los huesos, viene siendo también ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Ay, se va el teléfono. Que los cartílagos y, ¿cómo se llama? Y el cartílago y los ligamentos se vuelvan como más fuertes, ¿va? Y puedan soportar realmente el peso de la persona. Y estas células son progenitoras prácticamente. Yo les traía ahí aquí tengo unas para explicar un poco mejor. Mesenquima, estas son las hechos progenitoras, pero en este caso serían solo las osteogenitoras que está hablando en un neonato. Ya lo decía usted que en un niño hay más cartílago, y la mesénquima sí que da, es la que crea prácticamente el principio para que se cree un cartílago, posteriormente un hueso. A mesénquima en el caso sería ese poco de cosas aquí, unos puntitos, si lo logran observar, que esto sería prácticamente la mesénquima. Esto lo estaba hablando con nuestra compañera anteriormente, que esto da aquí lo que viene siendo la mesénquima, da lo que esto suele de la forma, puede convertir en una fibroblasto, condroblasto y otroblasto, que estas son células generadoras de hueso, y esto posiblemente de esta mesénquima se convierte en un cartílago, o sea, se viene lo que es un cartílago en esto. Prácticamente aquí en las mesénquimas ya están dispersados y aquí está el cartílago. Y esto posteriormente se viene siendo cartílago, se crea lo que un hueso, ya hueso ya duro, un hueso firme. A la transfusión prácticamente de una mesenquima quería con una mano izquierda, a la transfusión de esta a un cartílago, se llama osificación endocondrial, o sea,
como ya sabemos, la mesénquima lo que hace prácticamente es un modelo de cartílago hialino, un modelo. O sea, como ya sabemos, el cartílago hialino es algo posible, pues no es igual que el oso. Y lo que hace realmente es el modelo. Y para transfusión de una mesénquima cartílago se llama osificación mitocondrial. Y posteriormente se viene a dar lo que viene siendo el hueso, que aquí tengo un pequeño hueso. Para explicar ahí que ya aquí, ya con ayuda ya de los fibroblastos, con ayuda ya de los fibroblastos, los corazos y osteoblastos, ya, y la mesénquima está ya arreglada y todo, ya sé lo que viene siendo un hueso, prácticamente aquí lo vemos un hueso que ya es más duro, ya no sería cartílago, ya sería prácticamente un hueso ya como adulto. Esto más que todo, eso más que todo se presenta en los largos, se observa. El cartílago siempre está en el principio del hueso y final, ya que el cartílago nunca aparece por completo hueso, ya que eso, como ya sabemos, lo ayuda al sostener el peso de la persona, a la locomoción y al crecimiento. Esto también entra lo que viene siendo el tejido el tejido conjuntivo y también el cartilaginoso. En esto, el conjuntivo tiene un rol muy importante con el tejido cartilaginoso, entra en el tejido óseo, ya que el tejido óseo como es una forma del tejido conjuntivo, es una forma del conjuntivo, ya que tiene prácticamente hay una célula que es la que perdona en el tejido conjuntivo, una célula que se llama osteocito. Es la única célula que perdura, es la única célula y es la que da, es la célula que produce las fibras que componen prácticamente la mayor parte del tejido óseo y es la que da la fuerza prácticamente, que ayuda lo que el hueso está duro, esa célula está para que el hueso se endurezca prácticamente. Y el tejido cartilaginoso que ayuda en este caso sería, como ya lo venía diciendo anteriormente, que se encuentra prácticamente en extremidades y lo que ayuda en esto es que si nosotros no tenemos cartílago, nosotros no podríamos crecer, los quedamos chiquititos realmente y depende, no podríamos, imagínense, podríamos hacer, imaginen nosotros tiramos, cuando uno sale o anda corriendo, uno no tuviera como prácticamente locomoción o la locomoción sería, o en este caso, y no, o sea, no hubiera esa fricción, se genera ahí, y tampoco a la hora de cargar nuestros huesos prácticamente se quedarían. Por eso, como usted lo está viendo, doctor, anteriormente, que en el niño solo es cartílago prácticamente, no es hueso. Pero esto, como para hacer un pequeño repasito, la mesénquima es lo que para que se quede un cartílago. Y lo del cartílago se crea lo que es el hueso. Pero nunca, los cartílagos nunca desaparecen, siempre van a extremos. O sea, siempre hay a los extremos, no se quedan ellos. Y los cartílagos son muy importantes, entonces esta sería mi participación por el momento, pero más adelante, doctor, estaría hablando un poco más. Ahorita pasa otra compañera, no sé si ya está lista. Ok, John. No, no sé si me explicó, pero un poco nervioso. Estamos bien, no te preocupes, estamos bien. Está al lado. Permítame, ya hablamos. Voy a poner el micrófono. ¿Aló? ¿Se oye? Hola, sí, Mario, te escucho. Ok. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. A mí me toca las generalidades de tejido óseo. Cuando hablamos de tejido óseo, este es un tejido conjuntivo que se caracteriza por una matriz extracelular mineralizada. Este es muy importante porque ayuda a la remodelación del hueso óseo. Más que todo se renueva más que todo en la adolescencia y en la infancia. Se remodela más y a los años esta remodelación se va perdiendo. Cuando hablamos del tejido óseo, todas las moléculas de tejido óseo están compuestas de un 90% de colágeno y un 10% de proteínas.
Algunas de las proteínas serían las macromoléculas de proteoglutanos, que esta ayuda a que el hueso ofrezca una buena resistencia. Las proteínas dependientes de vitamina K o osteoespecífica y los factores de crecimiento de citocina. Existen dos tipos de tejido óseo, que sería el hueso inmaduro o llamado hueso esponjoso, o hueso maduro o llamado también hueso compacto. Cuando hablamos de tejido óseo, es que una formación de tejido óseo inmaduro, este es el tejido que se forma del esqueleto embrionario o en desarrollo. Este difiere en varios aspectos. Cuando hablamos del tejido maduro, está compuesto mayor parte de las unidades cilíndricas o llamadas ostionas o sistemas de Hertz. Cuando hablamos de cómo se va a irrigar el hueso se va a irrigar de las arterias periósteas, nutricias, metafarias y periósticas. Cuando hablamos de las arterias periósticas, estas son acompañadas del nervio, entra a través de la diáfisis, a través de los canales perforantes e irrigan el periósteo a través de los lugares más extremos del hueso. Y las venas, que también son acompañadas de su vena nutricia o llamada vena nutricia, abandonan el hueso a través de la diáfisis, y la vena epifaria acompañada también de la metasifaria es acompañada prácticamente de su arteria, y esta abandona a nivel de su epífisis, el lugar más extremo. Y la vena perióstica, que está acompañada de su arteria y abandona a través del hueso periósteo. Cuando hablamos de las partes del hueso, el hueso está compuesto por diáfisis, cartílago articular, periósteo y la vaina de tejido conjuntivo denso, el endocito y las cavidades óseas. Cuando hablamos de las cavidades óseas, están revestidas de endocito. Es una capa de tejido conectivo que contiene células osteoprogenitoras. Cuando hablamos de las células que tiene el tejido óseo, que sería más que todo las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos, las células de revestimiento óseo y los osteoclastos. Cuando hablamos de las células osteoprogenitoras o osteógenas, estas derivan de la célula mesenquimosa, que tiene una potencialidad dependiente de la concentración de oxígeno existente en el microambiente que lo rodea. Cuando hablamos de la osteogénesis, este es un proceso de la formación del hueso nuevo, lo cual es presencial para la función ósea normal, ya que se requiere una población de células osteoprogenitoras. Los osteoblastos son más que todo, este es el responsable de la calcificación de la matriz ósea y permanece en el proceso de calcificación. Los osteoblastos solo se va a diferenciar más que todo el 10 al 20%, se diferencian de los osteocitos. Los osteocitos tienen una formación que abarca 3 días. Cuando hablamos de los osteoblastos, puede ser, estos se pueden localizar en la superficie de los huesos densos o en las trabérculas, o como resultado de la actividad de los osteoclastos, se forman en las excavaciones llamadas lagunas o reabsorción. Les voy a hablar un poco de la formación del hueso. La formación del hueso se da a la osteogénesis o osificación, que se desarrolla en los lugares de los tejidos mesenquimatosos originados previamente del tejido conjuntivo menos especializado. La formación del hueso tiene dos formaciones, que sería la osificación intramembranosa, que esta es cuando el hueso inicia la acumulación de células mesenquinosas o se diferencia en los osteoblastos. La primera evidencia de la osificación intramembranosa, esta se ve a que alrededor de la 8ª semana de gestación, el tejido embrionario, una formación de células mesenquinosas. Esta se debe hay un proceso que primero aparece la aparición del centro de osificación, la calcificación y la formación de trabéculas y la formación de periósteo. Cuando hablamos de una osificación endocondral, esto sucede cuando reemplaza el cartílago hueso, de cartílago a hueso, se dan los siguientes pasos. Primero aparece la aparición del modelo cartilaginoso, que puede ser, aquí aparecen las primeras osificaciones y estas son señales transmitidas por mensajes químicos y el agrupamiento de las células mesenquinosas. La aparición del crecimiento del modelo
Se ve que estas se van alargando las divisiones celulares continuas a los condrocitos. Estas se dan en la superficie más externa del hueso. ¿Aló? La 3, que sería la formación de osificación, que aparece una forma centríptica y desde la superficie de las trabéculas de las óseas, aquí se ve cómo está el hueso esponjoso, hueso inmaduro, que va desapareciendo. El hueso esponjoso se va a encontrar más que todo al centro del hueso. Y el centro, la aparición de centro secundario de osificación. Como se ve aquí, se encuentran ya las arterias, las venas. Y esto es la matriz extracelular de tejido sin calcificar y el centro secundario de osificación. Y aquí ya tenemos el hueso más formado, que está cubierto por cartílago hialino o llamado cartílago auricular. Y aquí tenemos el hueso esponjoso que va a estar entre estas arterias y la placa epiférica. Cuando hablamos hay varios factores que también pueden afectar al crecimiento o a la remodelación ósea. Estas pueden ser los minerales, las vitaminas y las hormonas. En los minerales tenemos que el hueso necesita grandes cantidades de calcio y fósforo, y a menor proporción el magnesio, el flúor y el magnesio, que estos son importantes para la remodelación ósea. Las vitaminas, está la vitamina A, esta es para estimular los osteoblastos, la vitamina C, que esta es necesaria para la síntesis de colágeno, y la vitamina D, que es muy importante para la formación ósea, y la vitamina K y B12, que estas requieren la síntesis de la proteína del hueso. Y en las hormonas, que esta es más importante por los crecimientos de tipo insulina, y en la pubertad de las hormonas sexuales, en las mujeres serían los estrógenos y en los hombres sería la testosterona. Cuando hablamos de también esto influye en las hormonas de crecimiento. Cuando hay una hormona de crecimiento que es una excesiva cantidad de hormona de crecimiento, sería gigantismo, una patología que hay una excesiva cantidad de hormona de crecimiento, y enanismo, que sería más que todo una insuficiencia de hormona de crecimiento. Una característica del enanismo sería que ellos miden menos de 1,50 m y las partes del hueso son más pequeños. El envejecimiento y el tejido óseo. En nuestra infancia y adolescencia se remuela más el hueso y se pierde menos calcio. Los principales efectos del envejecimiento del tejido óseo se debe a la fragilidad y a la pérdida de masa ósea. Esto es consecuencia de la desmineralización, es una pérdida del calcio y otros minerales, como en lo general comienza a los 30 años en las mujeres, y a medida que acelera a gran medida, a los 45 años las mujeres bajan los niveles de estrógeno y pierden más del 30% del calcio. Y en los varones comienza alrededor de los 60 antes, y cada 10 años se pierde más del 3% de 3% de calcio, que sería, y son muy relacionados a la osteoporosis. El segundo efecto sería la fragilidad. Esta es una consecuencia de la disminución del índice de síntesis de proteínas para la parte orgánica de la matriz ozoide. Está compuesta principalmente de fibras de colágeno, que otorga un hueso más resistente o menos a la tensión, o además estas pueden hacer que el hueso se pueda fracturar, pérdida de masa ósea, deformidades, dolor, pérdida de estatura y pérdida de piezas dentales. Esta sería mi participación. Va a pasar otro compañero. Ok, Mario. Ok, muy bien. ¿Quién sigue? Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí, viejo. Ok. Buenas tardes, doctor y compañeros. A mí me corresponde hablar sobre la estructura del tejido óseo. Bueno, primeramente, para hablar de estructura de tejido óseo,
tenemos que macroscópicamente un hueso está constituido por dos epífisis, sería una tanto proximal como una distal. También está constituido por una diáfisis, y en el hueso de una persona joven o de un adolescente y un niño está presente lo que sería la metáfisis junto con la línea epifisaria, que es donde podemos observar una línea de crecimiento, lo que nos va a dar el tamaño correcto al hueso. Bueno, continuando con esto, tenemos lo que sería un hueso inmaduro. Como mencionaba mi compañero, este principalmente se forma en el feto como un esqueleto cartilaginoso, que también es conocido como constituido por hueso no laminar, entretejido o fasciculado. Posteriormente, ya cuando nacen los niños o nacemos, para referirnos a nosotros, tenemos la presencia de un hueso un poco más maduro, uno que se va desarrollando. En este lo que vamos a encontrar generalmente va a ser esto, solo que en menor medida. Ya se puede decir que es una imagen macroscópica de un hueso adulto, en el que vamos a encontrar lo que serían laminillas intersticiales, que serían las más antiguas. Luego tenemos unas laminillas que serían las laminillas concéntricas, que estas las vamos a encontrar en los conductos de Havers. Perdón, creo que no me ve. Estas que están en los conductos de Haber, que se puede decir que lo están cubriendo al conducto de Haber para protegerlo, porque es donde van a pasar lo que sería el sistema neurovascular, que serían las arterias, las venas y el nervio que va correspondiente al hueso. Luego tenemos lo que serían estas, como mencionaba, las laminillas intersticiales, que son las más antiguas, y posteriormente vamos a tener el desarrollo de una laminilla circunferencial, que esta van a ser de dos tipos: las que se encuentran externamente al hueso, que van a estar junto al periósteo, y las que se encuentran internamente, las que van a estar presentes casi en la cavidad medular. También vamos a observar aquí que perdón, tenemos el conducto de Wolman, que no solo es una comunicación entre los conductos de Haber, sino que también es una comunicación con el periósteo, que por ello tiene este nombre, ya que se le denomina periósteo cuando recibe una irrigación. También vamos a tener presente, al hacer otro corte, que estas laminillas circunferenciales está constituida por ociocitos, que estas van a desarrollar lo que serían lagunas, que posteriormente estas van a generar lo que serían unas canalículas que van a comunicar tanto el conducto de Haber junto a otras lagunas para mantener una nutrición continua, para que el hueso esté sano, en pocas palabras. Bueno, regresando con esto, vamos a tener lo que sería un hueso esponjoso y un hueso compacto, que es lo que desarrolla mayormente el hueso. Bueno, aquí les presento, este es un ejemplo de hueso esponjoso normal, y aquí tengo uno de hueso esponjoso con osteoporosis. Nos vamos a enfocar en en el esponjoso normal. Bueno, principalmente está desarrollado, forma laminillas o forma cordones o espículas, en las que vamos a encontrar tras el desarrollo de las células hematopoyéticas, vamos a encontrar lo que sería la médula ósea roja, que cuando lleguemos a una edad adulta, se va a convertir en médula ósea amarilla. Y en algunos huesos se va a estar presente todavía la médula ósea roja. También tendríamos lo que sería en esta porción el compacto, que va a cubrir casi todo el hueso. Pero la cuestión con el compacto es que, por ejemplo, en esta porción de la epífisis va a estar cubierta también por un cartílago articular, que es donde no vamos a tener lo que sería el hueso compacto, debido a que esto nos va a servir como remanente de lo que fue anteriormente el hueso que se formó neonatalmente, pero nos va a servir también para articular este hueso con otro hueso. También tenemos lo que sería la cavidad medular, que es donde mencioné que vamos a encontrar tanto la médula ósea en el hueso compacto como en el esponjoso, y vamos a tener aquí un pequeño orificio que se llama foramen nutricio, que es donde vamos a tener la entrada de la arteria en la etapa joven del hueso, para después expandirse y irrigar todo el hueso. El hueso va a estar cubierto por un periósteo, que va a contener también fibras de Charpey, que se lo van a mantener fijado, y también van a tener una comunicación entre el hueso con el periósteo. Internamente vamos a tener lo que es el endósteo, que es una capa que va a cubrir lo que sería
el espacio donde se vamos a encontrar lo que es la médula ósea. Algo más que mencionar sería de que esa estructura es una general que utilizamos, pero no se encuentra en todos los huesos, una diáfisis epífisis generalmente así como tal, como lo podemos observar acá, sino que en algunos huesos los vamos a encontrar diferentes, pues tenemos tipos de huesos variados. En unas lecturas se mencionan que son 5, en otras se mencionan 6 tipos, que serían largo, plano, irregular, sesamoideo, corto y el gormiano. Hasta aquí mi exposición. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Démosle. ¿Quién sigue? Va bien, bien, Farid. Ya. La compañera ya está lista. Bueno, no sé si me escuchan. ¿Sí? Le escucho bien, le escuchamos bien. Bueno, sí está bien, doctor. Buenas tardes, doctor y compañeros. Siguiendo con la exposición de tejido óseo, a mí me corresponde explicarle lo que es la composición. Tenemos que saber que la composición del tejido óseo, más que todo, va a estar compuesta por lo que es la matriz ósea y también por células. Antes de pasar a explicarles lo que es las células del tejido óseo, empezaré a darle un término acerca de qué es una célula. Una célula sabemos que es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Ya recalcando esto, ahora pasa lo que es a las células del tejido óseo. Las células del tejido óseo son células muy abundantes, son células muy variables y estas derivan de dos orígenes diferentes. Primero, tenemos las células que derivan de las células madres mesenquimales. Cuando hablamos de células madres mesenquimales, nos estamos refiriendo que son células, un tipo de célula o un ejemplo de células de tejido, y que estas células también son células madres adultas. Estas células madres mesenquimales son células multipotenciales. Cuando hablamos de que son células multipotenciales, nos estamos refiriendo que son células que pueden dar lugar a otros tipos de células especializadas del cuerpo, pero no todos los tipos. Y como ya lo recalco de nuevo, dan lugar a otros tipos de células. En este caso específicamente son las células del tejido óseo. Por ejemplo, tenemos las células especializadas como las células cartilaginosas, que en este caso sabemos que son los condrocitos, las células óseas, que son los osteoblastos, o pueden tener también las células osteoprogenitoras, y también tenemos lo que es las células grasas, que en este caso sabemos que son los adipocitos. Entonces, cada tipo de estas células tiene su estructura, tiene su forma, tiene sus funciones, tiene sus características, y cada una deriva de un tejido en particular. Entonces, esto es de acuerdo con las células madres mesenquimales, que es el primer origen de las células osteoprogenitoras. Las células que derivan de las células madres mesenquimales, estas células son las células osteoprogenitoras. De ahí están los osteoblastos, que más que todos los osteoblastos derivan de las células osteoprogenitoras. Tenemos los osteocitos, que en este caso los osteocitos derivan de las células blastos, y también tenemos una célula de más, que son las células de revestimiento óseo, que en este caso estas células solo las menciona lo que es la literatura de Rose y no las mencionan otras literaturas. Además, el otro origen que tenemos son las células madres hematopoiéticas. Este origen lo que va a dar es al osteoclasto. Es el segundo origen de las células del tejido óseo. Cuando hablamos de células madres hematopoiéticas, nos estamos refiriendo que hema, que significa sangre, y poiesis, que significa producción. Entonces, estamos hablando de la producción de las células de la sangre. Además, estas células madres hematopoiéticas, al igual que las células madres mesenquimales, son células multipotenciales, porque ellas también tienen la capacidad de dar origen a otras células, como son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, esto es de acuerdo con los dos orígenes. Entonces, de ahí deriva lo que es el osteoclasto. Ya a pasar
a describir cada una de ellas, empiezo con lo que es con la célula osteoprogenitora. Pero antes de mencionarles cada una de ellas, quiero recalcar de que las células madres, las células mesenquimales y las células hematopoyéticas, que son las células madres del tejido, en este caso, son las células que van a dar origen a las células del tejido óseo. Estas células las vamos a encontrar en la médula ósea, ahí las vamos a encontrar. Ya pasando a lo que es a las células en sí, empiezo con las células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras, como ya lo mencioné anteriormente, derivan de las células madres mesenquimales. Se necesita un conjunto de estas células osteoprogenitoras para que pueda ocurrir un proceso muy importante, lo cual es la osteogénesis. La osteogénesis, sabemos que, como ya lo mencioné anteriormente, es el proceso de la formación del hueso nuevo, lo cual esto es esencial para la función ósea normal. Entonces se necesita un conjunto, una población de las células osteoprogenitoras para que pueda ocurrir este proceso, ya que las células osteoprogenitoras son células que se transforman en tejido óseo. Además, estas células osteoprogenitoras son células que van a dar origen a los osteoblastos, pero para este proceso se necesitan de dos proteínas muy importantes, lo cual es la proteína, el factor fijador central alfa 1, o también conocidas por sus siglas, TBFA1, y también se necesita lo que es la proteína morfogénica ósea. Entonces, estas dos proteínas juegan un papel importante en lo que es en la diferenciación de los osteoblastos. Además, las células osteoprogenitoras son responsables de lo que es la calcificación ósea. Y estas células las vamos a poder encontrar en el hueso, tanto en su superficie externa e interna, que las vamos a poder observar en esta parte de aquí. No sé si las pueden observar, pero las externas son estas y las internas son estas otras que podemos ver aquí de color amarillo. Esto es de acuerdo con las células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras, además, estas células, según la morfología, también se consideran como células del periósteo y células del endósteo. La forma que tienen las células osteoprogenitoras es de que son un tanto aplanadas, las podemos observar aquí, son un tanto aplanadas y también son escamosas. Escamosas y un tanto pálidas. Entonces, esto es de acuerdo con las células osteoprogenitoras. Ahora paso a lo que son los osteoblastos. Los osteoblastos, que son las otras células del tejido óseo, ellos derivan, como ya lo decía, recalcando nuevamente, de las células osteoprogenitoras. Ellos, la importancia, algo fundamental de estos osteoblastos es de que son células formadoras de hueso y también que ellos sintetizan la matriz ósea. Cuando hablamos de sintetizar, estamos diciendo que son células que producen la matriz ósea. Además, estos osteoblastos son células secretoras versátiles y tienen la capacidad de dividirse. Van a secretar o van a producir lo que es la colágeno tipo 1, la colágeno tipo 1, que es aquella que constituye lo que es el 90% de la proteína ósea. En este caso, estas proteínas son lo que es las fijadoras de calcio, como la osteonectina, la osteocalcina. También están las glucoproteínas multiadhesivas que encontramos a las cialoproteínas y a las trombopondinas. Y también encontramos a los proteoglucanos y sus agregados junto con la fosfatasa alcalina. Entonces, de esto es lo que se encarga el osteoblasto, de crear su matriz y produce lo que es las proteínas que son importantes en la médula ósea. Además, los osteoblastos los vamos a poder observar en el hueso, vamos a poder observar en la superficie, en la superficie externa, que son estas de color moradito que vamos a poder ver aquí, y en la superficie interna, que son estas otras que vamos a poder ver aquí. Entonces, esto es con los osteoblastos. Y además, los osteoblastos son células que responden a los estímulos mecánicos. Por esto sucede cuando se da lo que es la resorción del hueso y el crecimiento óseo. También podemos observar los osteoblastos.
Aquí podemos observarlo. Estos osteoblastos se van a caracterizar por tener un núcleo alargado, ovoide. Y ya pasando a lo que es a los osteocitos, pasando a los osteocitos, tenemos que los osteocitos derivan de lo que es de los osteoblastos. Pero no todos los osteoblastos se van a formar en osteocitos, sino que solo es del 10 al 20% de los osteoblastos que se van a formar de los osteocitos, ya que otros osteoblastos pueden convertirse en células del periósteo o células del endóceo y también pueden sufrir la apoptosis, que sabemos que la apoptosis es la muerte celular. Y ya pasando con los osteocitos, derivan de los osteoblastos y el proceso que surge es de esta manera. Como ya lo mencionaba, el osteoblasto produce su matriz, entonces esta matriz dice la literatura que es 3 veces casi su volumen celular, es decir, que es más grande que dicho osteoblasto. Entonces, lo que sucede es de que el osteoblasto queda rodeado por esta matriz. Rodea la matriz al osteoblasto y este ya no es un osteoblasto, sino que ya pasa a ser un osteocito. Entonces, cuando ya el osteocito está dentro de esa matriz, entonces ya se dice que el osteocito está atrapado por su matriz. Entonces, eso es de acuerdo al proceso que se da de la transformación de los osteoblastos en osteocitos y este proceso dura aproximadamente 3 días. 3 días dura. Además, los osteocitos son células más pequeñas, es decir, son células más pequeñas que sus precursores. Cuando hablamos de precursores, estamos hablando de que son más pequeños de las células que le dieron el origen, que son los osteoblastos. Entonces, los osteocitos van a ser más pequeños que los osteoblastos. Además, se ha llegado a observar bajo microscopio que hay 3 estados funcionales de los osteocitos. Primeramente tenemos los osteocitos latentes, no sé si los pueden observar, que son estos que vamos a encontrar en esta parte de aquí. ¿Se los pueden observar? Esta parte de aquí. Estos son los osteocitos latentes. Más que todo, estos osteocitos latentes son los que tienen escasez de retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. Y ahí tenemos los osteocitos formativos, que son estos que vamos a ver aquí. Estos osteocitos formativos, que son los que ya tienen lo que es abundancia en retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. Y ya terminando con los osteocitos resortivos, que ya son aquellos que tienen lo que es abundancia, al igual que los osteocitos formativos de retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. Son estos que vamos a ver aquí. Los osteocitos los vamos a poder ver en la superficie interna del hueso, que son estos que podemos, no sé si los alcanzan a ver, pero son estos que están aquí. Estos es los osteocitos. Ya pasamos a lo que es a las células de revestimiento óseo. Las células de revestimiento óseo, estas células derivan de lo que es de las células de los osteoblastos. De ahí derivan y estas las vamos a encontrar tanto en la superficie externa e interna del hueso. Pero cuando ya las encontramos en la superficie externa del hueso, ya las conocemos como células del periósteo. Así las vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque sabemos que el hueso tiene una parte, una capita. Entonces las células, que son estas que están aquí, las encontramos en esa parte, entonces ya las conocemos específicamente con células del periósteo. Y ahí tenemos lo que son las células del periósteo, que son las que ya están más internamente, y son estas que están aquí. Por eso es de que en otras literaturas ya no las encontramos como células de revestimiento, sino que ya las encontramos con su nombre específico en donde ellas se encuentran. Entonces, esto es de acuerdo con las células de revestimiento óseo. Y ya pasando por último a los osteoclastos, que son las células que derivan de las células madres hematopoyéticas. Estos osteoclastos principalmente, la función principal, mejor dicho, que ellos tienen es la resorción ósea. Cuando hablamos de resorción ósea estamos refiriéndonos, para entenderlo así, que destruye. Eso es lo que hace el osteoclasto, destruir lo que es el hueso, pero
lo que hace es destruir el hueso, pero no cualquier hueso, sino que destruye aquel hueso que está en mal estado o aquel hueso que ya está viejo. Entonces, de eso se encarga el osteoclasto. Además, el osteoclasto, como el producto final que se tiene del osteoclasto es unas lagunas que son conocidas como la laguna de resorción ósea, también conocidas como la laguna de Hodgkin. Entonces, esto es con respecto a los osteoclastos. Además de los osteoclastos, se ha llegado a obtener bajo microscopio lo que es tres partes del osteoclasto, pero este resultado de la resorción del hueso, lo cual tenemos primeramente lo que es el borde festoneado, que este es el que ya tiene contacto directo con el hueso, y también tenemos la región, la zona clara, que esta es donde ocurre lo que es la resorción ósea, y por último la región pasolateral. Y aquí pueden observar lo que es la forma del osteoclasto, eso es una célula grande y multinucleada. Y también la vamos a poder observar en el hueso, que son estas células de color verde que tenemos aquí. Estas. Entonces, esto es con respecto a las células del tejido óseo. Además, algo que se me olvidó mencionarles, pero que es muy importante, es de que los osteocitos son células que tienen, por decir así, larga vida, y además, pueden durar lo que son de 10 a 20 años en los humanos, y el porcentaje muerto de estos osteocitos es del 10 al 20%. Y otra cosa es de que debemos de tomarlo muy en cuenta, es de que el osteoclasto se encarga de construir el hueso nuevo, y el osteoclasto se encarga de destruir lo que es el hueso. Esto es todo. Seguirá mi compañero con la exposición. Muy bien, Gisela, gracias, muy bien. Hola doctor, otra vez. Yo ahorita les estaría diciendo o explicando prácticamente las funciones básicas o más importantes que tiene el tejido óseo. Prácticamente, como ya sabemos que el tejido óseo constituye el 18% del peso corporal en la persona, ¿verdad? Y desempeña como 6 funciones básicas, que sería, sirve de sostén prácticamente. Brinda la protección a los órganos internos, como ya anteriormente lo había dicho, que es el que prácticamente el esqueleto axial, el que protege los órganos vitales, y también da el movimiento prácticamente, que es el esqueleto apendicular, la locomoción, pues el que carga la locomoción, y también está la homeostasis mineral, que ahí están lo que viene siendo, mencionan lo que es el calcio y los fósforos, que eso sirve para que el crecimiento del hueso y todo. Y la producción de células sanguíneas y el almacenamiento de triglicéridos. Bueno, en sí, en resumidas cuentas, la función principal del hueso, así para que lo tengan más claro, anteriormente lo dije, que sin hueso nosotros no creceríamos, tampoco estuviéramos en movimiento y tampoco tuviéramos una protección prácticamente para los órganos. Eso sería todo ya en mi exposición, y pasaría a mi otra compañera, que no sé si ya está todo. Ok, John. Okay. Ajá. No, muy bien, muy bien. ¿Quién sigue? Otra compañera, no sé. Buenas tardes. Buenas. Yo continuaré con la exposición con lo que son los trastornos. Antes de explicar sobre los trastornos, voy a mencionar los que traigo son la osteoporosis, el raquitismo y osteomalacia y el osteosarcoma. Antes de explicar lo que es la osteoporosis, quiero medio mencionar un proceso el cual va a tener como un efecto a la hora de formarse lo que es la osteoporosis. Todos sabemos el proceso, la transformación que tiene el hueso durante nuestra vida, y sabemos que el hueso perdura incluso después de la muerte. El proceso del que les voy a hablar es el remodelado óseo.
El remodelado óseo surge a través de unas unidades de remodelado, las cuales son células, las cuales son estas dos, el osteoblasto y el osteoclasto. No significa que solo estas dos células participen a la hora del proceso de remodelado. También participan los que son los osteocitos, los linfocitos, los macrófagos, entre otras. Como le explicó mi compañera, de esas dos células, una destruye y la otra forma. Hablamos de destruir con lo que es el osteoclasto y formar con lo que es el osteoblasto. Esta tiene como un proceso, se le podría decir ciclo, el cual está aquí, que el ciclo, su nombre es remodelado óseo, el cual esta pasa a destruir, luego formar, destruir, formar y así sucesivamente hasta llegar a un balance, y ese balance lo llamamos balance óseo neutro. Cuando el balance óseo neutro surge, eso significa de que el proceso de destrucción y formación, las cuales se encargaron las unidades de remodelación, estuvo normal, o sea, ganó como perdió, formó y destruyó al mismo nivel y llegó a lo que es el balance neutro óseo. Cuando este proceso de remodelado óseo se ve alterado, el balance óseo se ve también alterado. A ese balance óseo se le conoce como balance óseo negativo, que ahí es cuando entramos meramente a lo que es la osteoporosis. Cuando hablamos de balance óseo negativo, significa que hubo menos formación y más destrucción. Les traigo como unos ejemplos aquí podemos ver lo que es un hueso en sí normal, sin ningún tipo de trastorno. Aquí podemos ver lo que sería un hueso con osteoporosis. Si vemos ciertas cavidades donde no se mira absolutamente nada, entonces significa de que hubo más destrucción que formación, o sea, vemos menos masa ósea. O se le puede decir baja masa ósea, como lo dije. La osteoporosis también es caracterizada porque se produce un colapso en lo que es la columna vertebral. Esto genera que la pérdida de la longitud de la columna vertebral. A se le puede llamar cifosis y también produce lo que es algo que se le llama jiba de viuda o joroba de viuda. Ya hablando en sí, la osteoporosis también es una enfermedad degenerativa crónica y esta tiene un gran impacto en el sector salud porque es un trastorno un poco frecuente. La osteoporosis es básicamente el deterioro de la arquitectura, como lo estuve mencionando en este ejemplo. Las causas comunes de la osteoporosis puede ser los trastornos endocrinos, que eso más adelante los mencionaré, también el envejecimiento y las neoplasias malignas. La osteoporosis se dividen en primarias y secundarias. Cuando hablamos de primaria, esta es el 80% de los casos, pero la primaria se divide en tipo 1 y tipo 2. Cuando hablamos de tipo 1, va en cuenta que el factor de riesgo es la posmenopausia. Luego entramos a lo que es el tipo 2, que este tipo 2, el factor de riesgo es la edad o el senil. Cuando hablamos del senil, va en cuenta lo que es el envejecimiento. Luego hablamos de lo que es la osteoporosis secundaria, que en esta es el 20% de los casos, y esta es donde entran los trastornos endocrinos, que en ellos hablamos del hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, hablamos de la diabetes, enfermedades como la de Addison y la malnutrición. También podemos ver como algunos medicamentos como lo es el corticoide, los anticonvulsionantes, también el ingreso de alcohol, cafeína, y también un factor de riesgo podría ser la inmovilización. Hablando en sí puntualmente los factores de riesgo de la osteoporosis, está lo que es el sexo femenino, ya dado que el hueso el hueso del sexo femenino es menos consistente. Entonces, uno de los factores de riesgo es el sexo femenino, y ahí es donde podemos involucrar
donde en la osteoporosis primaria tipo 1 menciona la posmenopausia. Luego entramos como un factor como más reconocido, perdón, que es el envejecimiento. Y entra también el sedentarismo, que es como lo dije anteriormente, que es la inmovilización. Cuando hablamos de sedentarismo, son aquellas personas que no tienden a tener ningún esfuerzo, se le puede decir esfuerzo, o algún ejercicio físico. También entra lo que es como en algunas enfermedades, que es el historial familiar sobre personas que en el círculo familiar ha padecido lo que es la osteoporosis. Y también involucrando lo que es el sexo femenino, entra lo que es la menarquía tardía, que cuando hablamos de menarquía se refiere como a la primera menstruación de una mujer, y lo que es la menopausia ya antes mencionado. Entonces, podemos decir que la osteoporosis se da por una disfunción, y la disfunción, como lo mencioné antes, es al balance negativo, que significa que ha habido más destrucción que formación en su microarquitectura. Cuando hablamos de microarquitectura, va en cuenta lo que es el hueso esponjoso o taberculado, algo que se me olvida el nombre. El mayor nivel de masa ósea va aumentando en la infancia y adolescencia, y esta ya llega a su nivel más alto a los primeros años de la adultez. Continuando, hablaré sobre el siguiente trastorno, el cual es raquitismo y osteomalacia. Estos van juntos, ya les explico por qué. La osteomalacia, esta es una enfermedad del metabolismo óseo, que se caracteriza por la disminución de la mineralización. Y cuando hablamos, la osteomalacia, la disminución de la mineralización ósea, y aquí esta se da en la tercera edad. Ya cuando hablamos la osteomalacia o la disminución de mineralización ósea en niños, entra lo que es el raquitismo. Entonces, el raquitismo, osteomalacia son dos maneras diferentes, pero de la misma enfermedad. El raquitismo ya es en pediatría, y ya el osteomalacia lo podemos ver en personas de la tercera edad. Este trastorno se da por a la hora de la absorción de las sustancias, como es la vitamina D, y entre otras. Siguiendo con los trastornos, sigue lo que es el osteosarcoma. Osteosarcoma o sarcoma se refiere como a tumores malignos, o sea, cancerígenos. Entonces, el osteosarcoma es uno de los cánceres de hueso que afecta principalmente a los osteoblastos, y que estos se presentan con mayor frecuencia en la adolescencia. Se puede dar en la metáfisis de los huesos, como lo son el fémur, la tibia y el húmero. Y esta sería mi participación. Muy bien. Muy bien. ¿Quién sigue? Aquí culminamos. Hola. Hola, hola. Esta sería nuestra exposición. Ah, magnífico, magnífico. Vamos a ver. Pero para evaluarles. No, evaluarles no. Solo para ver si se entiende. ¿Cuál es la diferencia entonces entre hueso a dónde radica la diferencia entre el hueso y el cartílago? Es que ¿cómo así, doctor? Es que el cartílago, como ya sabemos, es no, ¿cómo le puedo decir? Es más flexible, no es tan duro así el hueso. Histológicamente. Y él prácticamente es el que da pauta para que se hueso. No, la pregunta no es de morfología, es de histología. Histológicamente, ¿a dónde está la diferencia? Porque hasta dice que al inicio el hueso realmente inicia como cartílago. Vea, la formación de un hueso inicia como un cartílago.
Pero ¿cuál es la diferencia que existe ya entre el cartílago, en el tejido cartilaginoso y el tejido óseo? Tejido. Ustedes lo han dicho, ustedes lo han mencionado. Fíjense que yo les hago preguntas así porque el material que me exponen es muy bueno, o sea, han hecho un buen resumen. Pero a mí lo que me interesa es que realmente lo que me están diciendo lo comprendan y que quede guardado en su mente, ¿verdad? Entonces, por eso es que les hago preguntas así, hacia atrás, por decir así. ¿Cuál será la diferencia entre... Sería como en la matriz flexible que tiene el cartílago. En la matriz, sí, en la matriz extracelular, pero ¿qué componente en la matriz extracelular es el que hace la diferencia? ¿Cuál es la característica del cartílago, del hueso, pues, con las demás matrices extracelulares, vaya, por decir así? Con las otras matrices extracelulares de los otros tejidos, ¿cuáles son los componentes que les hacen la diferencia? ¿Qué minerales son los abundantes en la matriz extracelular del hueso? Sería el colágeno, porque es No. colágeno tipo 1. No. Colágeno hay, pero no es esa la diferencia. En la mineralización donde entra el calcio y el fosfato. Calcio y fósforo. Esa es la diferencia. La presencia de esos dos minerales, calcio y fósforo, ¿verdad? Calcio y fósforo. Ahora, como hablaron un poco de la osteoporosis, ¿qué es lo que le pasa al hueso en la osteoporosis? Se debilita prácticamente. Se destruye su arquitectura. ¿Pero por qué se destruye? Al no, ¿cómo así? Por ejemplo, ¿O cuál es el? Por falta de calcio, por ejemplo, en el proceso de mineralización, ¿hay algún como efecto en el falta de calcio o de alguna vitamina en la cual hace que todo este proceso se desordene y llegue a destruir más que a formar? Vaya, la fisiopatología es que no hay calcio, magnífico, pero ¿por qué se da eso? ¿Podría darle osteoporosis a usted? Sí, porque como le expliqué... no, pero eso también, doctor. Sí, como le expliqué, sí se puede dar. Es mayor. No solo en la vejez, también se puede dar, por ejemplo, por algún historial familiar me puede dar. Clínico. Por ejemplo, si yo estoy inmóvil, si yo no tengo algún movimiento en mis huesos, puede que llegue a darme osteoporosis. No solo es en la vejez como... Espérenme. Maduremos esa respuesta. ¿La inmovilización puede producir osteoporosis? ¿O puede producir atrofia? Atrofia se produce. Es que la pregunta ¿cómo se? Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, si ya quedamos de que falta de calcio, magnífico. Pero es que, ¿por qué se puede dar? ¿Qué es lo que pasa cuando no hay calcio cuando no hay calcio y osteoporosis? Magnífico. Pero ¿por qué se da en la vejez? Pues vaya. Porque nos está dando una mayor captación de calcio. Se va muriendo realmente. ¿Cómo fue, perdón? Pues, ya me perdí. No, miren, jóvenes, no, si ustedes tienen las respuestas, ustedes han dado el tema. Lo que pasa es que a mí me gusta que la gente, que los estudiantes también usen la lógica. Hay cosas que no las van a leer, muchas cosas, cuando ustedes estén en la práctica médica se van a dar cuenta que muchas cosas no las han leído, pero pueden usar la lógica con la información que ustedes acaban de exponer. Tienen la capacidad de usar su lógica, el pensar, pues, y dar una respuesta. ¿Cuál es el problema realmente de la osteoporosis? La falta de calcio, ustedes lo han dicho. Magnífico. Pero ¿por qué pasa eso en la edad, con la edad, en la vejez? Doctor, creo que es porque no hay una mayor captación de calcio que se está absorbiendo. Bueno, por ejemplo, que ingerimos calcio en los alimentos, entonces
calcio, ¿Cuáles son los alimentos ricos en calcio? Por excelencia. Mm, la, ¿Mm? Todos los alimentos van a tener alguna pizca de calcio, pero ¿cuáles son los ricos en calcio realmente? la leche, Los lácteos, ¿verdad? ajá, los lácteos Los lácteos. ¿Qué le son los pasa más con la ricos. edad? Pero yo creo que esa pregunta que usted dice, doctor, es, y es que yo creo que es como acuerdo que a los ancianos, prácticamente a la gente de la tercera edad, ese se va a debilitar prácticamente todo el sistema de él, todo es inmunológico, todo. Acuérdese que me hace eso, también la alimentación de esa persona cambia y ya no se está ingiriendo prácticamente el mismo porcentaje de calcio quizás ingería cuando estaba joven, ahora que ya está ya mayor, pues. Y Exacto. por ende se debilitando, ya no es lo Ahora, mismo, por lo cual ya no van a ser duros que... Ajá. no, por ahí va, viejo. Así es. Con la edad, la absorción de los lácteos se va deteriorando. Arriba de los 40 años ya vemos algunos que no podemos comer lácteos, cierto tipo de lácteos, y automáticamente pues nos da curso y nos afecta el intestino. Entonces, se comienza a Para mí, alimentar. ajá. Se comienza a alimentar la ingesta de calcio y entonces comienza a haber deficiencia. Ahora, hablando también de un tema bastante controversial, y por qué la soda o la Coca-Cola específicamente daña los huesos. Por la alta concentración de azúcar trae Por eso te da diabetes. Por eso te da diabetes. Pero ¿por qué? diabetes, pero el otro es, no sé si es esta. No, Por la no. cafeína. No, por la cafeína no. No, no es por eso, es el sodio, no es sodio, es Ajá. carbonato. No es el sodio, va, No, ¿cuál es el el ácido otro? sodio? fosfórico. No. El ácido fosfórico lleva mucho fósforo y el fósforo compite con el calcio por ocupar el puesto. El fósforo no da estructura, el fósforo ayuda a fijar el calcio, pero si se aumentan las cantidades de fósforo, desplaza al calcio, ¿verdad? Magnífico, jóvenes. Y la osificación o el reparo después de una fractura, ¿cómo se da? ¿Cómo va creciendo el hueso después de una fractura? A ver. ¿Cómo se llama el proceso de crecimiento del hueso o la reparación de hueso? Eso también lo dijeron. Hola, hola. Me quedé solo. A ver. La osteogénesis. ¿Cómo? La osteogénesis. Sí, ese es el proceso por el que crece el hueso, por el que nace más hueso. Pero ¿cómo se va dando la reparación o el crecimiento? Pues, ¿cómo se llama ese proceso? Mediante la mesenquima, no influye ahí. No. No influye. La mesenquima no influye ahí, doctor. ¿Cómo se llama esa remodelación? Correcto, es la remodelación ósea. ¿Cómo se llama? ¿Crecimiento por qué? Ya han visto ustedes las rajas de la canela, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Conocen la canela en rajas? ¿Han visto el árbol de canela cómo es? Sí, es bien ancho, bien cholotón. Bien cholo, ¿verdad? Ajá, pero ¿qué es la característica del árbol de canela? ¿Cómo crece? ¿Cómo se engrosa? Ahí se nos ve. Se engrosa por la cáscara, que es el producto que nosotros utilizamos, ¿verdad? Pues el crecimiento del hueso así es, se llama crecimiento por aposición.
se van creando capas que lo van enrollando, digamos, en una fractura, van enrollando esa fractura. Vea, entonces, y ese tejido que crece alrededor tiene un nombre específico. ¿Cómo se llama? No es el tejido con ¿cómo que se llama esta onda? Es que hay un tejido que lo menciona para el día, ¿cómo se llama? Que da una célula, que parece al tejido óseo. Y es similitud. Sí, Pero ya le digo cómo se llama. Pero lo que crece alrededor de una fractura ósea es hueso. Es hueso también, nada más que está en capas. Pero ese hueso nuevo o esa región nueva ahí tiene un nombre. No sería callado blando, formación de un callado blando en la fractura. No, callado no, callo óseo. Así se llama, callo óseo. Callo blando es antes y luego es callo óseo. ¿Cuánto tiempo tarda en regenerarse un hueso? ¿Quién de ustedes se ha quebrado un brazo alguna vez o alguna pierna, algún pie o lo que sea? Bueno, yo no, pero me imagino que como unos 2 meses. 6 a 8 semanas, correcto. 6 a 8 semanas tarda más o menos la regeneración del hueso. 6 a 8 semanas, mes y medio a 2 meses. Es el tiempo que los que se han fracturado han dado un yeso, porque es el tiempo necesario para que se dé el crecimiento del hueso, que pase de ser un cartílago y luego lo comience a enrollar el tejido nuevo, que es el crecimiento por aposición y el que da pues el callo óseo. Y solo porque lo mencionaron, ¿cómo se llama la hormona del crecimiento? Que es la que tiene influencia sobre el crecimiento óseo. ¿Cómo se llama la hormona del crecimiento? ¿Alguien lo mencionó? Yo, doctor. Ajá. ¿No es la hormona GH? O... No, esa no es. Esa es la que controla su estimulación. Pero la hormona del crecimiento, ¿cuál es? Esa es la que les falta a los chaparritos. ¿Cómo se llama? No. No es obligación que se lo sepan. Pero sí, bueno, sí, porque es parte de la microanatomía. Se llama somatotropina. Pero, doctor, no es la somatropina. ¿Esa es? ¿La somatropina? Ajá, somatropina. La somatropina, sí. La somatropina es la hormona del crecimiento y la reguladora es la somatostatina. Somatostatina. Es la que la regula. Vea. Muy bien, jóvenes. Magnífico. Nos quedamos aquí. Nos volvemos a ver el sábado. En la semana les subo otros clases. Y el sábado pues hacemos triple jornada. Comenzamos a las 7 de la mañana. No sé si estaban de acuerdo a hacer el examen a las 4 de la tarde, el corto. ¿Cuándo, doctor? El mismo sábado, a las 4 de la tarde, el corto. Sí. Y la clase de 7 hasta las 12:20, los 3 temas que nos faltan. Sí, está bien. Va, chivísimo. Cualquier duda, pues ahí los representantes de grupo me lo envían o sugerencias me las envían al grupo de WhatsApp que tenemos. Y las dudas o preguntas de las clases, pues ahí están los foros, ahí me pueden preguntar. Van a ver un poco diferente porque modifiqué los grupos, las plataformas, tanto la A como el B. Tiene algunas diferencias, pero los temas, lo que hemos trabajado ahí está dentro. Solo me falta subir los últimos, bueno, estos temas de hoy, los del sábado no los he subido todavía. Ahí los subo en lo que falta del tiempo. Cualquier cosa, pues estamos pendientes, chicos. Pasen buenas tardes. Bueno, doctor, buenas tardes. Cuídense. Buenas tardes, doctor. ¿Verdad?